Muy buenas noches, queridos estudiantes, ¿cómo están? Después de nuestra primera sesión de la semana pasada, pues bueno, creo que quedaron muchísimas dudas más de las que había. Bueno, pero para eso está tu institución y el profesorado para que podamos irte guiando en estos temas tan relevantes que dices, profesor, pero ¿por qué vamos a aprender un poco de filosofía, un poco de psicología, un poco de varias asignaturas? Bueno, porque precisamente son aquellas raíces que conforman la parte de esta carrera que es pedagogía, ¿vale? Y en esta sesión, bueno, te traigo preparado un tema para que ahondemos un poco más, recordando, por ejemplo, los temas que vimos la clase pasada sobre filosofía, cómo nació, algunas culturas que le llevaron a cabo, pero justo hoy quiero presentarte un tema muy, muy interesante, obviamente relacionado con la educación. Y es este, mira, déjame compartirte pantalla para que iniciemos de nuevo esta clase, ¿vale? Por ahí los estoy leyendo, me da mucho gusto que estén varios asistiendo en esta modalidad. Ya saben, vamos a iniciar con con la modalidad remota en línea, pero nos conociendo para que pruebes esta modalidad y posteriormente vamos a migrar a la parte en físico, presencial, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, pues ya estábamos justo en esta parte tan interesante de la filosofía y hablar un poquito acerca de una de las ramas, una de sus hermanas, que se llama epistemología y no es otra cosa que la teoría del conocimiento, es decir, el estudio de si realmente podemos acceder al conocimiento, a qué tanto existe el conocimiento. Profe, ¿pero a qué conocimiento específicamente se refiere? En el caso de nosotros, como estamos en los temas de pedagogía, se refiere a la educación. La educación es posible conocerla, es posible ver el origen y tal vez el posible final que pueda tener, los fines, los objetivos, cómo se fue desarrollando. Esta rama te ayudará mucho a definir este tipo de cuestiones. Y vamos a ver que dentro de esta rama se indaga, sin meternos en tantos términos también, una terminología muy que no puedas entender. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el conocimiento, ¿no? Y se divide básicamente, vamos a tener siempre en mente estos dos elementos. Uno, por un lado, el objeto del estudio, de la observación. En este caso hablamos de la educación, pero también pueden ser otros fenómenos, como los fenómenos económicos, como los fenómenos sociales, un fenómeno histórico o incluso científico. Tiene que ver, abarca todo lo que pueda saberse y conocerse. Esta información, que llamaremos en este momento como el objeto de nuestro estudio. El objeto, en este caso, la educación. Ahora, tenemos por este lado el sujeto, aquel individuo, en el caso se refiere a nosotros, que poseemos una conciencia, un pensamiento que nos ayuda a aprender en primer grado, a aprender el conocimiento, es decir, a poderlo sistematizar, guardar, resguardar para sus consultas, ¿no? Pero ir más allá. El humano, tú sabes que siempre tiende a la mejora y en este caso, una vez que ha alcanzado esta parte de poder resguardar el conocimiento, no solamente se queda ahí, sino puede interiorizarlo, darle un significante y transformar no solamente a un individuo visto como un ciudadano, sino también en el grupo social inmediato, en su comunidad, incluso a nivel cultural, ¿vale? Entonces, es muy interesante esta parte, porque entonces decimos, ¿qué realmente es el conocimiento? Pues es todo aquello que está en la realidad y que puede ser que desprende información, sea numérica, sea emocional, sean de diferentes, medible, que puede resguardarse y que nosotros como humanos podemos utilizar para generar un cambio, a lo que llamamos aprender, ¿vale? Pero, ¿qué les parece? Antes de que sigamos, porque, profe, usted ya se metió de lleno, usted ya todo esto lo tiene programado, claro que sí, vamos, ¿qué te parece a calentar motores por medio compartirte un video para que veas el enfoque que quiero que finalmente rescatemos. A ver.
Vamos a empezar a compartir el contenido y justo aquí es el cuento de El elefante y los seis ciegos. Seguramente ya ustedes dicen, ah, es uno que en la escuela en su momento, pues lo estuvimos en libros de texto, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo un momento y lo comentamos posteriormente. Elefante y los seis ciegos. Había una vez 6 hombres ciegos que vivían en una pequeña aldea. Eran muy sabios y les gustaba competir entre ellos para ver quién era el más inteligente. Un día, oyeron que un elefante había llegado al pueblo. Como nunca habían visto uno, decidieron ir a tocarlo para saber cómo era. El primero que llegó al elefante tocó su oreja. La movió de un lado a otro y pensó que el elefante era como un gran abanico de cuero. El segundo que llegó al elefante tocó su pata, la rodeó con sus brazos y pensó que el elefante era como un grueso tronco de árbol. El tercero que llegó al elefante tocó su cola, la agarró con su mano y pensó que el elefante era como una cuerda larga y delgada. El cuarto que llegó al elefante tocó su colmillo, lo palpó con cuidado y pensó que el elefante era como una lanza afilada. El quinto que llegó al elefante tocó su costado, lo apoyó con su cuerpo y pensó que el elefante era como una pared enorme y lisa. El sexto que llegó al elefante tocó su trompa, la sujetó con sus dedos y pensó que el elefante era como una serpiente gruesa y flexible. Después de tocar al elefante, los 6 ciegos empezaron a discutir sobre cómo era realmente. Hasta aquí le vamos a parar, no vamos a ahondar en qué acabó esa discusión. Les comparto también el enlace para que vean el video completo, pero para nuestros fines, vamos a ver qué les parece la participación por medio del chat en el que pregunta, ¿por qué los ciegos sabios, tenían diferente información acerca de un mismo elemento, acerca de un mismo hecho educativo, de un mismo conocimiento? En este caso se llama elefante, pero ¿por qué cada uno tenía un punto de vista diferente? A ver, los voy leyendo, ¿vale? Y mientras tanto voy incluyéndoles el enlace de este video, que sirve mucho para poder ejemplificar, ¿no les parece justo de lo que estamos hablando? Bien, ahí les va. Ok, voy leyendo algunos y me comentan que, cada uno tocó una parte diferente del elefante, muy cierto, el acercamiento fue diferente. Muy bien, aquí nos dicen que, y eso se debió a que cada persona o cada sabio, estaba en un lugar diferente, ok, eso es también muy bien válido. Otro dice que porque tenían tapados los ojos, eso es un muy buen punto. Ellos carecían de la vista y tenían que tener otros elementos como el tacto, tal vez el principal para poder interiorizar y decir, se parece a, muy bien punto, muy excelente, excelente. Y así varios comentarios que ustedes nos den. Entonces, justo para la teoría del conocimiento, este objeto de estudio del que nosotros como sujetos que observamos y queremos conocer y queremos aprender y posteriormente utilizarlo para crecimiento social o crecimiento personal, eh, el conocimiento también tiene, vamos a decir, no solamente 8 o 6 sabios ciegos, sino varios enfoques que nos permiten responder a la pregunta, ¿existe el conocimiento? O posteriormente, ¿existe la educación como la conocemos? ¿Por qué se llama educación? Y entonces voy a compartir pantalla para seguir un poco más hablando de este tema mediante la presentación que les elaboré con este fin, ¿vale? Y entonces tenemos, vamos a decir, 6 enanos, ¿no?
Obviamente estos enfoques varía de acuerdo a cada autor que sistematiza esto, pero los principales vamos a decir lo que son estos. El enfoque dogmático, el escepticismo por otro lado, el subjetivismo cargado de emociones humanas, el relativismo, diciendo, no, ¿qué crees que es el contexto? Dependiendo de dónde lo veas, es la información que vamos a poder rescatar. El pragmático diciendo, ¿sabes qué? Vamos a agarrar nada más lo utilitario, no nos interesa lo profundo y así. El crítico no dice, el crítico no, yo necesito saber el por qué y se va al fondo de las cosas, al origen principal. El dogma dice, no, es esto es negro y será negro por siempre. No permite cambios. El escéptico dice, ¿sabes qué? Como que dudo un poco acerca de lo que se ha dicho del objeto, ¿sabes qué? Del elefante, que son grandes. Yo dudo incluso de eso, que son grises. ¿Será que son grises? Y así. Cada uno de estos enfoques o teorías del conocimiento permiten un acercamiento diferente y obviamente un resultado diferente a miras de poder abarcar y aprender. Todas válidas, todas nos dicen la verdad. Pues esto es justo lo que vamos a ir aprendiendo en esta temática. Y vamos por estas primeras dos, dogmatismo y escepticismo. Y para ejemplos, veíamos, por ejemplo, que en el dogmatismo, aquí pongo una ilustración sobre las religiones, que se identifican y se caracterizan por eso, por ser dogmáticas, es decir, por medio de una ley, por medio de un milagro, se le llama así, por medio de un dictamen, hay leyes, hay principios que no se cuestionan y que son así por gracia divina, humana, profética, etcétera, lo que quieras. Es decir, no cambian y así deben permanecer. El dogmatismo dice, sí, hay un conocimiento, es este y listo. No se permite rodearlo, no se permite conocer el trasfondo más allá de lo que posiblemente pueda en primera apariencia haber detrás de. Ahora, el escepticismo es un tanto contrario. Veíamos, por ejemplo, en esta ilustración del mito de la caverna de Platón, en su momento, vamos a hablar de eso, pues, ¿qué es lo que ve el sujeto que está abajo, ahí apuntando? Está como observador. Ve un pájaro, ve una sombra, ve qué es lo que ve, qué es lo que percibe. Un pájaro de veras. Entonces, aquí el escepticismo empieza a dudar de aquello que se dice del objeto, es decir, de los estándares, de las leyes, de las teorías, de aquellos principios, sean científicos, sociales, etcétera. Se plantea la pregunta, a ver, yo dudo de esto, ¿será realmente un pájaro? ¿Por qué un pájaro? Y entonces de ahí se desprende la teoría, porque hay un límite para todo. Por ejemplo, en el caso del escepticismo no podemos podemos dudar tal vez del objeto, pero del sujeto hasta nosotros ya no podríamos, porque ahí hay un tema de ser juez y parte. Descartes lo comentaba como primero pienso, luego existo. Es decir, primero somos conscientes de que nosotros somos los observadores y que no podemos cambiar esa parte esencial en este rol del conocimiento, de la teoría del conocimiento. Pero vamos a ejemplificarlo posteriormente más, vamos a poner más ejemplos porque de repente nos encontramos con esos términos y nunca los habíamos visto, y entonces es complicado, ¿vale? Ahorita vamos a hacer una dinámica justo para poder aclarar esto. Ahora entramos al subjetivismo, en donde la posición, recuerden, ¿cuáles roles son los que teníamos? Por ahí, los que están bien, bien atentos, teníamos dos roles en este juego de la teoría del conocimiento. Muy bien, por ahí leo uno, que es el sujeto, los observadores, los seres conscientes, y por otro lado, los objetos, aquellas cosas o fenómenos extraídas de la realidad que son de nuestro interés y que estudiamos, que analizamos, que queremos aprender, ¿vale? Y entonces, ahora, en la posición del subjetivismo, por eso se llama subjetivismo, porque el sujeto está permeado de filtros, es decir, ya tiene ideas preconcebidas, no es virgen en su mente. Y al momento de contactar con el objeto de estudio, con el conocimiento, en este caso educación o puede ser cualquier otra temática, ya está contaminado, es decir, nuestra vista está contaminada. Es como si tuviéramos como estos lentes que deforman la realidad y entonces el conocimiento que se desprende de la información de ese objeto ya no es fiel.
ya es, ya está, vamos a decirlo, está sucia o filtrada por algunos elementos que el propio sujeto contiene. Creencias, eh, pensamientos previos, crianza, contexto cultural, educación, nivel socioeconómico. Todas esas cosas condicionan la forma en la que el sujeto concibe o recibe la información de un objeto, ¿vale? De este conocimiento. Está muy interesante esta parte porque luego hasta nos dicen, no, ay, qué subjetivo eres, ¿no? Porque dicen, es que siempre das tu opinión y tu opinión. Y justo es eso. Damos opiniones de lo que creemos que es real. Pero no nos vamos a meter tanto en eso, en esos temas de psicología que también intervienen, ¿no? Y de ahí se desprende toda esta parte. No, vamos ahora con relativismo. Y aquí, ojo, hay una situación en la que es esta teoría, sus principales dirigentes, que por ejemplo vamos a poner Albert Einstein en su momento, hasta la ciencia involucró este tipo de pensar, donde el conocimiento va a depender del contexto. Y háblase por contexto, momento histórico, tiempo social, espacio literal, o sea, un espacio físico, un momento cultural, social, que permea todo lo que podemos rescatar en ese momento. Es decir, es como una fotografía que fue en ese momento y ahí se quedó. La realidad, el objeto de estudio va avanzando, va creciendo, es decir, va cambiando. Y entonces lo que en un inicio teníamos y que decíamos, es que esto era, así era era por ejemplo la evolución, era el Big Bang. Y ahora pasa el tiempo, se descubren más cosas, ya estamos en la inteligencia artificial y siguen pasando los años y se descubre, pero es que ahora replanteamos y ahora eso ya no fue, ya no es verdad. Ahora encontramos hallazgos en donde descubrimos científicamente que el universo comenzó ahora de otra forma. Puede ser. Entonces, el conocimiento depende ¿qué? Del tiempo y el espacio, porque el conocimiento está cambiando constantemente y a esto se le llama relativismo, ¿vale? Un poquito complejo este asunto y ahorita vamos a ver el objetivo de por qué en tu currículum, si tú ves las asignaturas que tienes, precisamente, profe, ¿por qué tenemos que ver esto de epistemología, estos temas tan profundos, que obviamente no son para que seas especialista en filosofía, no, más bien nos marcan una pauta para que podamos a partir de ahí despegar otros conocimientos más prácticos para el quehacer pedagógico y educacional. Bueno, volviendo a otro ciego más del elefante, ¿no? El pragmatismo. Este se va a referir a esencialmente esto. Tenemos un aparato, hablando de un celular, de un dispositivo móvil, de un dispositivo inteligente y de todas las funciones, programas, opciones que tiene. Pregunta, ¿hay alguien, hablando de nosotros, no de los programadores ni de aquellos que lo fabrican, sino de nosotros como usuarios de un celular? ¿Habrá alguien que pueda conocer todas las opciones, pueda sacarle el jugo, lo que vale, sea un iPhone, sean en dispositivos Android, que todas las opciones yo las pueda explotar, sacarle el jugo a ese celular? O tal vez sucede que solamente conocemos lo que nos sirve, lo funcional. Y aquí los voy leyendo, a los que les gusta participar. Adelante, ustedes participen. Yo los voy leyendo de reojo, ¿eh? En el chat. Y entonces veo justo eso, que no llegamos a utilizar el todo de aquellos aparatos que ya se llaman smart, inteligentes, ¿no? Entonces, justo en el pragmatismo pasa eso. Aquel conocimiento que yo extraigo del objeto es y discrimino solamente lo que me es funcional, superficial, lo que es práctico, lo que está por fuera, lo que realmente pues me saca del problema del momento. Y aquí podemos ver una imagen que precisamente se refiere al utilitarismo, al consumismo que tenemos en esta sociedad y se refiere un poco a eso, a esa vertiente que marketing, ventas y todo el sistema económico intenta hacernos, ¿no?
que las cosas sean desechables, entre otras cosas. El pragmatismo también sucede en los ámbitos del conocimiento. Nos volvemos consumidores de conocimiento, no creadores de conocimiento. Entonces, justo vamos a ver eh, que el pragmatismo, pues, es una de las cosas más, pues, en las que la educación se desarrolla mucho, mucho y que, pues, lamentablemente, pues, estamos en esa corriente. Vamos a irlo más cargado. Y de todas, aquí surge la pregunta y vuelvo a hacerla. Profe, las corrientes del conocimiento, ¿cuál tiene la razón? ¿Cuál tiene la verdad absoluta? Y yo les pregunto, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién tendrá la verdad absoluta de cuál será la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Educacionales, ¿no? Vamos a hablar de todos, ¿no? Y tal vez todas tienen una parte de razón. Y tal vez, como comentan por ahí, logré ver que es parte de un rompecabezas. Y justo vamos a otra corriente, criticismo, en la que se forma un parte de todo, es decir, reconstruye, hace síntesis, un análisis previo, un análisis mediante la crítica, mediante un método, por supuesto, de preguntas y cuestiones que intentan filtrar, validar, esquematizar, analizar y poder llegar al por qué lo más que se pueda. Es decir, al fondo, al objetivo, a lo que realmente importa. Entonces, esto es por el contrario del pragmatismo. El pragmatismo es muy superficial, pero el criticismo tiene que ver como cuando nos enamoramos. Nos enamoramos quizás inicialmente pragmáticamente del físico, de qué tan parecido sea, etcétera, una persona. Pero en el caso del criticismo es, híjole, conocer a aquella persona secreta, cómo es realmente, cómo se comporta, cómo es aquello que yo no puedo ver de inicio. Y así es como podemos nosotros dividir la teoría del conocimiento en estas seis grandes, pues, corrientes filosóficas. Y obviamente estas a su vez se dividen en más, pero con que tú conozcas estas, es un buen parteaguas para que podamos despegar muchos otros temas que seguramente vas a ir viendo y en las publicaciones que te voy a ir compartiendo, te voy a recomendar varios publicaciones, libros para que tú puedas tenerlos también. Y en esta clase obviamente no nos da el tiempo para todo, pero puedes ahondar y con mucho gusto, profe, ¿qué cree que en el libro encontré esto? ¿A qué se refiere? Y con mucho gusto, ya saben, en el espacio adecuado de dudas, preguntas que puedo hacer de manera, no al momento, no en vivo, pero sí posteriormente las leo, posteriormente, pues puedo eh, compartir con ustedes y ahondar y desarrollar para que ustedes puedan tener las herramientas, ¿vale? Entonces, vamos a concluir, ¿qué te parece con esta autoevaluación? Que corresponde a relación de conceptos y de la corriente del pensamiento. ¿Vale? Entonces, ya te la sabes. Entonces, es una autoevaluación en la que posteriormente voy a dar la respuesta o incluso dentro del mismo, tú puedes, en la presentación y tus apuntes que hayas realizado, pues puedas, sabes que, ok, eso se refiere a eso, ¿vale? Entonces, te dejo muchas más herramientas y voy a dejar esto por aquí en lo que voy a compartirte algunas herramientas bibliográficas que te van a ayudar. Y antes de terminar, bueno, lo que estás ahí, voy a concluir con un video. Me encanta mucho mostrarte eh, elementos audiovisuales porque saben ustedes la mente cómo aprende por medio de imágenes. Imágenes. Las imágenes son la forma en la que se reconstruye adentro el conocimiento que adquirimos de lo que vamos aprendiendo. Te mando esos dos libros. Por ejemplo, el último, el de acercamiento a la filosofía, contiene los enfoques de dogmatismo, pragmatismo, los enfoques de la teoría del conocimiento de una manera mucho más amena, porque hay libros muy especialistas que cuesta leerlos, pero sin embargo, mira, este está muy bien para ti y uno que está divertidísimo y que tiene muchas imágenes, muchos ejemplos y que es muy, muy actual es este libro de la filosofía, ¿verdad? Que puedas conseguirlos físicamente, no ahorita, después, posteriormente para tu acervo bibliográfico. Y también
Mira, me voy a adelantar contigo y voy a compartirte un video que quiero que escuchemos. Ahorita vamos a dejar de tarea, ¿qué te parece? La autoevaluación para con más tiempo porque se nos está terminando el tiempo que tenemos para esta sesión. Este video lo voy a poner, puedes verlo tú posteriormente. El contexto de este video es un documental sobre los enfoques educativos actuales, una crítica justo de los modelos educativos, cómo es que llegaron a ser lo que son y por qué es importante replantearnos, ¿vale? Entonces, vamos de nuevo a compartirte. Con esto me despido y ya saben, lo sigo por el chat que se ha diseñado para, para que podamos seguir pues aprendiendo, ¿verdad? En este gran campo. Entonces, vamos a poner esta. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Y hasta aquí vamos a dejarle, ¿vale? Entonces, vuelve a la pregunta. ¿Cuál de las teorías del conocimiento son válidas para el campo educativo? Para replantearnos justo documental de la escuela, La educación prohibida se llama, se replantea eso y hace uso precisamente de diferentes enfoques, pudiéndolos presentar, viendo cómo han operado en las diferentes etapas históricas y por qué la escuela es lo que conocemos de la escuela hoy, ¿vale? Entonces, con esto me despido, sus comentarios los continúo leyendo y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, hasta luego.